mucha atención a lo que va a pasar aquí hoy. ¡Atención! ¡Se vende el Holy Moly! ¡A buen precio! ¡Está impecable! Hola, compañero. ¿Cuánto estás pidiendo por el barco? Pues lo vendo bien barato, por aproximadamente 4 lingotes de oro. ¿4 lingotes de oro? ¿Te has vuelto loco o qué? Yo solo tengo 2. ¿2? 2 no te da ni para las velas, tío. Bueno, no sé. Espera un momento que voy a consultarle a mi parienta. ¿Qué tal si te damos 2,5? ¿2,5? Nada de 2,5. Yo creo que 3,5 por lo menos. 3,5. ¡Uf! Son muchos. Creo que voy a tener que asaltar otro barco antes. Un momento. ¿Qué tal? 3. ¿3? 3 estaría... 3... Vale, venga, lo dejamos en 3. ¿Trato hecho? Trato hecho, colega. Choca esos 5. Esos 5. Hasta luego, hasta luego. Acabo de demostrarte cómo funciona el análisis técnico y no te has dado ni cuenta. Vamos a verlo. Bueno, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha ocurrido con la negociación esta que hemos visto entre estos dos piratas? Bien, vamos a verlo. Lo primero que ha ocurrido es que quien quería vender el barco ha empezado, cuando le han preguntado por el precio, ha dicho que quería 4, ¿vale? Que quería 4 lingotes de oro para vender ese barco, ¿vale? Entonces marcamos aquí 4. Sin embargo, el comprador, un poquito más tarde, ha dicho que él no tenía 4, que él podía ofrecer 2. Y entonces, pues, ha ofrecido 2. El vendedor ha dicho que de 2 nada, que eso no daba ni para las velas. Entonces ha subido un poquito a 2,5, ¿vale? Ha subido un poquito más y ha dicho, bueno, te ofrezco 2,5. Pero nuestro vendedor, viendo que el precio estaba alejado de lo que él estaba pidiendo, ha bajado a 3,5. Entonces ha bajado el precio a 3,5. Después, y finalmente, nuestro comprador se lo ha estado pensando y ha ofrecido finalmente 3. Y a 3 es donde se ha producido la transacción de compraventa de ese barco, ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Si nos fijamos bien, tenemos un patrón claro. Ese patrón es un patrón que vamos a dibujarlo, va pasando de un precio al siguiente que ha ido ofreciéndose, ¿vale? Y forma un patrón triangular, ¿vale? Aquí lo tenemos, es un patrón triangular. Cualquiera que haya negociado alguna vez en su vida o que haya visto cómo se negocian precios, habrá visto que este patrón se da prácticamente siempre. O sea, quiero decir que al final las diferencias se van partiendo y llegamos a un punto de equilibrio entre compradores y vendedores. Y ese patrón siempre sigue un patrón así. Cuando las fuerzas están equilibradas, digamos, el patrón es un patrón en el que los precios se van contrayendo poco a poco y hasta que se llega a un punto de equilibrio en el cual ahí se produce el acuerdo. Sin embargo, este patrón triangular que podríamos llamar equilibrado, que los precios van moviéndose de una manera, digamos, equivalente o simétrica arriba y abajo, no se da siempre. Depende un poco del equilibrio de fuerzas que haya entre compradores y vendedores. Hay veces que un comprador tiene las cosas más claras o un vendedor las tiene muy claras. Entonces los patrones varían ligeramente. Vamos a ver un momento cómo se da esto. Vamos a suponer, ¿vale?, que tenemos un vendedor forzado, ¿vale? Un vendedor que de alguna manera quiere vender. Pero un comprador que es muy terco. Un comprador que solamente está dispuesto a comprar a un precio. Porque, no sé, ha hecho sus análisis y solamente a partir de un precio está dispuesto a comprar.
Vale, entonces, ¿qué ocurriría en ese caso? Pues por ejemplo, el vendedor podría empezar diciendo que quería vender a 4, pero nuestro comprador dice que solamente está dispuesto a comprar a 2. El vendedor, viendo que hay una gran diferencia, podría bajar a 3,5. Pero nuestro comprador lo tiene claro, solamente quiere comprar a 2, así que sigue ofreciendo 2. El vendedor, viendo que no hay manera de vender el asunto y que el tiempo va pasando, vuelve a ofrecer un poquito menos, por ejemplo 3. Pero nuestro comprador dice que de 3 nada, que 2 o no hay trato. Finalmente, nuestro vendedor baja a 2,5. Pero el comprador dice que no, que a 2 o nada. Entonces, vemos que hay ahí un gran desequilibrio de posiciones, ¿vale? El comprador no está dispuesto a comprar si no es a un precio. El vendedor, sin embargo, viendo que pueda necesitar el dinero, por ejemplo, pues al final tiene que bajar el precio ¿hasta dónde? Hasta donde haya un comprador dispuesto a realizar una transacción. En este caso vuelve a producirse un patrón triangular, pero es distinto al anterior. El anterior era simétrico, pero este es un patrón que va poco a poco acercándose a donde está el comprador, el precio del comprador. Y este patrón es totalmente plano por abajo, pero por arriba es descendiente en los precios. Y entonces forma pues una escalera que va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que encuentra suelo en el precio al que ese comprador está dispuesto a comprar. No antes, porque antes no se produce ninguna transacción. Bien, ¿qué ocurre cuando las posiciones son al contrario? Que tenemos a alguien que quiere comprar, pero que hay alguien que no está dispuesto a vender a cualquier precio. Pues entonces tenemos justo un patrón que es el contrario. Tendríamos un comprador, un vendedor que dice que quiere vender a 4 y un comprador que empieza ofreciendo 2. Pero el vendedor dice que o vende a 4 o no hay trato. El comprador, en vez de 2, pues ofrece 2,5. El vendedor dice que nanay, que 4 o no hay trato. El comprador sube un poquito más, a 3. Pero el otro sigue en sus 13. 4 o no hay trato. Así que finalmente, si el comprador quiere comprar a algún precio, tendrá que comprarlo al precio que está dispuesto a vender ese vendedor, o no habrá trato, se quedará sin lo que quiere. Entonces en este caso se produciría un patrón triangular también, pero que va poco a poco hacia arriba. Entonces tendríamos una parte plana en la parte de arriba y una parte creciente en la parte de abajo, ¿vale? Entonces, estos patrones, como puedes ver, esto no es magia. O sea, quiero decir, esto no son pozos del café, como dicen algunos del análisis técnico. Hay mucha gente que dice, no, es que el análisis técnico eso es brujería, eso es como los astrólogos que aparecen por ahí por la noche a las 3 de la mañana, que no tienen ni idea de lo que están diciendo. No, esto simplemente está reflejando un patrón de negociación de precios que es súper habitual y que muestra claramente el equilibrio de fuerzas donde está. Si hay un vendedor que está firme, si hay un comprador que está firme o si los dos, digamos, están dispuestos a negociar de alguna manera. Eso nos ofrecen los patrones de precios. Y como podemos ver, pues claramente queda demostrado que el precio va a reflejar ese equilibrio de fuerzas. Solamente tienes que tener un poco de lógica para darte cuenta de que esto es cierto y que no es nada más allá de reflejar ese equilibrio en un patrón de precios. Bueno, ahora vamos a ver un poquito otro tema que es bastante importante también. Lo siguiente de lo que quiero hablaros es de las tendencias, ¿vale? Las tendencias, como bien sabemos, es cuando los precios van en una determinada dirección de una manera más o menos consistente. Normalmente suele dibujarse una tendencia alcista como una tendencia en la cual los precios van subiendo cada vez más arriba, vamos teniendo cada vez un precio más alto cuando es una tendencia alcista, y tenemos una tendencia contraria, una tendencia bajista, cuando los precios...
Cuando los precios hacen lo contrario. Cuando tenemos un precio que cada vez va dibujando más Máximos y mínimos decrecientes, que van hacia abajo. Entonces, suele decirse que una tendencia se produce porque los precios tienen una inercia, suelen ir hacia el lugar donde donde han ido recientemente, ¿vale? Las tendencias funcionan en unos espacios temporales, y hablaremos de espacios temporales un poquito más adelante, seguramente en otro vídeo, no en este, pero aquí quiero explicaros por qué se producen las tendencias y por qué las teorías estas del mercado eficiente no son incompatibles con que existan diversas discrepancias en los precios, ¿vale? La mayoría de los detractores del análisis técnico dicen que los mercados son eficientes y que no se puede sacar de ninguna manera rendimiento observando solo los precios, ¿vale? Esto no es cierto. Hay muchísimos estudios que demuestran que esto es justo al contrario, que los precios son precisamente una de las cosas que mayor información nos dan. ¿Por qué se ocurre esto? Bien, vimos en el primer vídeo vimos un poco cómo funcionaba el dinero, y vimos también cómo funcionaba, que había distintos tipos de dinero y de deuda, ¿vale? Hay distintos tipos de dinero y de deuda. En el segundo vídeo, cuando hablamos del análisis fundamental y vimos los beneficios empresariales, vimos cómo cuando hay una demanda incrementada de un producto, los precios se incrementan, eso genera un beneficio más alto en las empresas y finalmente hace que la capacidad productiva se amplíe. Bien, una de las cosas que ocurre cuando se produce una tendencia es precisamente que esa tendencia lo que está reflejando es ese incremento en la demanda. ¿Y qué ocurre? Que cuando hay, por ejemplo, cuando la demanda es está a un determinado nivel, pero la oferta es esta, ¿vale? Aquí hay una diferencia entre la oferta y la demanda que hay que cubrir para que los precios se equilibren. Entonces, cuando ocurre esa diferencia, los precios toman tendencia. ¿Por qué toman tendencia? Pues porque hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, tenemos que una demanda de un producto que se está demandando mucho, pero que no tiene capacidad productiva suficiente para atender esa demanda, los precios van a estar subiendo. Y conforme los precios van subiendo, los beneficios empresariales están subiendo también. Y cuando se produce ese incremento de beneficios, comienzan a venir nuevos competidores. O también ocurre que las empresas existentes aumentan la capacidad productiva. Entonces, ¿qué pasa con estas tres cosas? Primero, incremento de beneficios, nuevos competidores y aumentos de capacidad productiva de las empresas existentes. Porque esto no es inmediato. O sea, quiero decir, uno no hace una fábrica nueva así. Dice, han subido los precios, tenemos más beneficios, ¡pum!, hágase la luz. No, una fábrica a lo mejor tarda un tiempo en fabricarse. Cuando compras nueva maquinaria y tienes que crear una línea nueva de producción, eso puede tardar meses o años. Y dependiendo de cuánto tiempo tarde esa adaptación, tendremos una tendencia más prolongada o menos. Y esa tendencia se verá tanto en los beneficios empresariales como en los precios de las cotizaciones de las empresas de esos sectores. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos esa diferencia? Vamos a verlo. Vamos a ver distintos tipos de sectores. Hay distintos tipos de sectores. Uno es cuya capacidad de adaptación es más rápida y otros cuya capacidad de adaptación es más lenta. Entonces, cuanto más lenta es la capacidad de adaptación, más probable es que haya una tendencia duradera si la demanda se mantiene en el tiempo. Un ejemplo muy práctico es uno de los sectores más cíclicos que hay, es el sector del shipping, el sector de los barcos de transporte marítimo. ¿Por qué es uno de los sectores tan absolutamente cíclicos? Porque desde que una empresa decide ampliar su capacidad, por ejemplo, supongamos una empresa que tiene 5 barcos. De repente empieza a entrarle demanda y llega un momento en que la demanda excede
la capacidad que tiene de transporte con esos 5 barcos. Entonces, esa empresa de repente puede decidir que necesita más barcos para poder atender esa demanda. Y entonces decide comprar un barco más. Pero, ¿qué ocurre? Que es que los barcos van por encargo. Los barcos estos transatlánticos de contenedores y cosas de estar así, eso no están ahí en la exposición esperando que alguien vaya a comprarlos. Los astilleros tardan hasta 2 años, ¿vale? Tardan hasta 2 años en fabricar un barco de estos. Entonces, desde que una empresa de estas decide que quiere ampliar la capacidad productiva hasta que efectivamente se produce esa ampliación de capacidad, pasan 2 años. Entonces, imaginaros por un momento que tenemos una demanda de, como esto ha ocurrido recientemente, tenemos una demanda de barcos que está a un nivel. Entonces, de repente, la demanda mundial de bienes y servicios se incrementa por alguna razón, ¿vale? Se incrementa la demanda y las empresas de shipping no dan abasto. Esa demanda no hay manera de cubrirla con la capacidad productiva actual. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los precios empiezan a subir. Esas empresas, cuando empiezan a ganar dinero y ven que no dan abasto, piden nuevos barcos y los piden, pero ¿qué pasa? Que van a tardar 2 años en ampliar la capacidad productiva. 2 años. Entonces, ese tiempo, mientras que esté ese tiempo, si no ocurre nada con la demanda, si la demanda continúa alta, los precios van a seguir incrementándose mientras que la demanda siga subiendo. Quizá llegue un momento en el que ese coste es tan alto que no los que están demandando eso ya no les interesa y se estabilice los precios a un determinado nivel. ¿Y qué puede ocurrir también? Pues que todos los competidores de golpe empiecen a pedir barcos. Y claro, cuando todos los competidores de golpe empiezan a pedir barcos y hay un lag tan grande desde que uno inicia la capacidad, el inicio del incremento de capacidad productiva hasta que efectivamente se produce, puede ocurrir que, como tú no tienes controlado cuándo esos barcos van a llegar al mercado, de repente, dentro de X tiempo, todas estas empresas empiezan a tener un montón de barcos nuevos aquí que entran al mercado cuando los astilleros se los entregan y esto hace que los precios hagan así, ¡flash! Los precios de los fletes se caen porque de repente toda esta oferta nueva de capacidad productiva entra al mercado y entra rápidamente. Entonces, esto puede hacer que los precios de repente caigan. Entonces, hemos visto aquí cómo las tendencias se producen por una razón y esa razón es principalmente por los desequilibrios que hay en cubrir esa demanda, el tiempo que se tarda en reaccionar. Eso quiere decir que el mercado es ineficiente. Es ineficiente en el muy corto plazo. En el largo plazo es eficiente. ¿Por qué? Porque al final ese mecanismo de precios, beneficios, ampliaciones y disminuciones de la capacidad productiva hacen que el mercado, la economía se vaya adaptando a la demanda y ofertas reales que existen. Pero entre un punto temporal y el siguiente hay un tiempo en el cual esa diferencia entre la oferta y la demanda puede persistir, porque no hay manera de adaptar la economía de un día para otro. O sea, todas estas cosas llevan tiempo. Lo mismo ocurre cuando uno está fabricando casas y de repente mucha gente empieza a demandar nuevas viviendas, pero los constructores tardan 1 año o 2 años en construir viviendas, pues mientras tanto las que hay son las que hay. Es una oferta que está más o menos inelástica, es fija, no se puede incrementar tan rápidamente. Entonces, en ese tiempo en el que pasa entre una cosa y la siguiente, se produce lo que llamamos una tendencia. Entonces, las tendencias siempre tienen, las tendencias digamos que son buenas, tienen una razón fundamental detrás. Y esa razón es ese tiempo que hay de adaptación de la demanda a la oferta, o sea, de la oferta a la demanda, ese tiempo que hay entre que uno empieza a tener beneficios, decide ampliar capacidad productiva y esa capacidad productiva está en marcha. Entonces, todo eso se ve reflejado en las tendencias de precios. Y por eso funcionan, y por eso existen, y por eso están ahí.
Y volvemos a lo mismo que decía antes. Esto no es magia, esto es pura lógica. Ocurre y hay que ser conscientes de que estas cosas son así, que no es una cosa aleatoria de por sí. Ocurren porque hay razones para que esto ocurra y nosotros como inversores nos podemos aprovechar de eso. No hay más. Espero que te haya gustado esta primera clase de análisis técnico, este tercer vídeo del curso de bolsa, en el que estamos, como podrás comprobar, estamos aprendiendo desde el absoluto cero, entendiendo con lógica todas las cosas. En este vídeo hemos visto, primero, los patrones, cuál es la psicología que hay detrás de esos patrones y qué es lo que están reflejando. Y lo segundo que hemos visto, tendencias, por qué se producen entre esa pequeña distancia que hay entre la oferta y la demanda y el tiempo que el mercado tarda en corregir esas diferencias. Bueno, pues espero que te haya gustado. Déjame tu comentario, dame tu like, suscríbete al canal y nos vemos el próximo día. Hasta la siguiente.